Dios bendiga a cada uno de los santos hermanos y amigos que nos ven y escuchan en este día. En el mensaje para el día de hoy lo hemos escogido, el libro de los Hechos, capítulo 3, verso del 1 al 7, dice la bendita y eterna palabra que la leemos en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Gloria al Señor. Hemos escogido el mensaje de hoy. El Santo Espíritu de Dios nos ha dado el mensaje del día de hoy del libro de los Hechos. El libro de los Hechos, que es el Génesis del Señor Espíritu Santo, ¿no? El libro de los Hechos es un libro, es el libro más precioso entre todos los libros de la Biblia. El libro de los Hechos es el libro más precioso, porque es el libro que nos trae a Dios Espíritu a morar en nosotros. Es el libro que nos habla de ese ser maravilloso, que es el Dios Todopoderoso, morando en nosotros. El doctor Lucas es quien el Espíritu usa para el libro de los Hechos y también para el Evangelio de Lucas, el doctor Lucas. En el libro de los Hechos, tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos está dirigido al excelentísimo Teófilo. Poco o casi nada nos habla la Biblia acerca de este personaje, Teófilo. Se cree, no está, como quien dice, afirmado. Se cree que Teófilo era el abogado de Pablo, pero por otro lado también es de conocimiento de todos que Pablo se defendía él mismo, porque él era un erudito de la palabra, ¿no? Se cree también que este tal Teófilo pudo haber sido un noble griego, ¿no? Y la tercera razón es que se cree también que este tal Teófilo era uno de los filósofos que buscaba la verdad. Ni la una, ni la dos, ni la tercera hipótesis que se cree del tal Teófilo, podemos decir a ciencia cierta que es veracidad, ¿no? Pero el libro de los Hechos, el doctor Lucas, que es la persona, que es el escritor que Dios usa, hace una recapitulación de todo esto, porque él no estuvo con el Señor Jesucristo, él sí estuvo con el apóstol Pablo, el médico amado. Entonces lo que indaga toda la historia en lo concerniente al Señor Jesucristo y todo lo que es la iglesia naciente. Dios Espíritu usa al doctor Lucas, un gran escritor del griego, ¿no? No olviden que el doctor Lucas era un hombre preparado para escribir y llevar a cabo lo que es el libro de los Hechos. Hasta mediados del segundo siglo, el libro de los Hechos no tuvo nombre. Y fue a mediados del segundo siglo cuando le adjudicaron el libro de los Hechos, en vista de que en el primer capítulo y parte del segundo figuran los nombres de los apóstoles que poco a poco van desapareciendo, ya que la primera parte del libro de los Hechos se centra en el apóstol Pedro y la segunda parte en el apóstol Pablo, ¿no? Poco se habla de los otros, incluyendo del apóstol Juan. Bien, se cree que el libro de los Hechos fue escrito por el año 61, 62, máximo 63, porque en el año 64 es cuando Roma es quemada y es cuando Nerón, el emperador Nerón, se levanta contra la iglesia cristiana, no contra los cristianos. Entonces, hemos tomado este texto bíblico porque de este pasaje bíblico, es tremendo lo que el Espíritu nos muestra aquí, ¿no? Dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Bien, este texto bíblico nos muestra que dos grandes monstruos de la fe, como era Pedro y Juan, ¿no?
Vemos que aquí ya se ha terminado las rencillas que habían cuando ellos estaban junto al Maestro, nuestro Salvador Jesucristo. Cuando ellos estaban con Él, pues se disputaban el primer lugar de quién sería el mayor en el reino de los cielos. Pero aquí vemos que el día de Pentecostés, el Señor Espíritu Santo ya ha hecho la obra, ¿no? Lo que en el poderoso ministerio nuestro Señor Jesucristo no pudo cambiar en estos discípulos, aquí el día de Pentecostés ya el Espíritu Santo ha cambiado, porque subían juntos, dice, al templo a la hora novena. Pero lo que queremos ver aquí, y lo que venimos a mostrar, es que siendo pilares de la iglesia naciente, de la iglesia primitiva, Pedro y Juan, ellos tenían un compromiso y tenían unas obligaciones, ¿no? Ellos se reunían en el aposento alto, pero también se reunían, dice la Biblia, en casa de la madre de Juan Marcos, el que hoy conocemos como el evangelista Marcos. Pero a pesar de todo esto, vemos aquello que dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. No subieron una hora antes, tampoco subieron una hora después, ni subieron cuando a ella les placía, ¿no? Porque en el cristiano tiene que haber un orden. Nos lo está mostrando aquí Pedro y Juan. A pesar del calibre, a pesar de la magnitud de su ministerio, ¿no? Ellos tenían unas obligaciones que cumplir. Y dice que subían al templo, o hoy en día a la iglesia, a la hora de la oración. Porque dentro de todas las ocupaciones y dentro de todo lo que se mueve, dentro del cristiano, hay dos áreas que son intocables, que es el tiempo de la lectura bíblica y el tiempo de la oración. Son dos armas poderosas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado como cristianos para seguir adelante en el ministerio. A eso hay que sumarle los ayunos, a eso hay que sumarle la adoración y sobre todo la obediencia. Dentro de la vida del cristiano, estas 5 raíces que tienen que haber en la vida de cada cristiano: lectura bíblica, oración, ayuno, adoración y obediencia. Con estas 5 raíces, el cristiano puede avanzar en el ministerio para el llamado al cual Dios lo ha traído a este mundo, ¿no? Pero aquí el apóstol Pedro y el apóstol Juan están subiendo al templo a la hora correspondiente. No van al templo a la hora que a ellos les place, ni tampoco es cuando a ellos les apetece, no. La hora de la oración, Porque no importa el cargo que te ocupe, no importa las obligaciones que usted tenga dentro de la iglesia, esta es una de ellas, que hay un orden dentro de la casa del Señor. Un orden al cual vemos que aún las columnas de la iglesia primitiva se sujetaban a aquellas bases y aquellos argumentos y aquellos principios que regían la iglesia primitiva, como era la iglesia en Jerusalén, ¿no? Dice que subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Pero en el verso 2 nos encontramos con algo impresionante también, porque en el verso 1 vemos que Pedro y Juan subían a la hora de la oración, van con dirección ¿a dónde? A la casa de Dios, al templo. Pero a la misma hora dice que era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Bien, estamos tratando aquí con otro tema, pero otro tema de otros personajes, de otro grupo. El primer grupo lo componen Pedro y Juan, que suben a la hora novena de la oración. Pero se acerca también al templo otro grupo, llevando a en este caso, un cojo de nacimiento, ¿no? Un cojo de nacimiento dice que era un cojo de nacimiento a quien ponían cada día. Dice que era traído, un cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Bien. Resulta que el templo se convierte en un centro. El centro del problema, pero el centro también de la solución. Porque como cristianos tenemos que estar siempre preparados, como cristianos tenemos que estar siempre redimiendo bien el tiempo, y estar dispuestos para que el Espíritu Santo haga con nosotros y haga uso de nuestra vida, de nuestro llamado, de nuestro ministerio, pero sobre todo de esos dones que ha puesto, de esa unción que ha puesto en nosotros en cualquier momento. Note que a la misma hora que Pedro y Juan suben al templo, pero a la misma hora también es llevado un cojo de nacimiento, porque parece que la hora de la oración era conocida por todos, y en ese mismo lapso sube Pedro y Juan, pero en ese mismo lapso van a la intercesión también otros que van llevando un cojo de nacimiento, ¿no? Y era puesto a la puerta del templo de la Hermosa. La diferencia era que Pedro y Juan sí entraban al templo, porque a ellos sí les era permitido entrar. El cojo no.
Porque en el Antiguo Testamento dice, cuando Dios, cuando les manda antes de darle la ley, hace un llamado que no cualquiera que tenga sobravez o le falte al cuerpo podía entrar al templo. En este caso el cojo era llevado y era puesto a la puerta del templo. O sea, dentro de la situación de nacimiento con el cual nació este hombre, tenía otro impedimento del pueblo por mandato de Dios, que él no podía entrar al templo. Bien, pero vemos que en el mismo tiempo que Pedro y Juan suben al templo, en el mismo tiempo este hombre le ha puesto en la puerta del templo. Pero vemos en el centro del encuentro del problema y la solución, que es la iglesia, el templo. No la casa, no el mercado, no la calle, no, el templo. No es donde a mí me apetece, no es donde yo pienso, donde yo creo, donde me imagino, no, la iglesia, el templo. Porque el ministerio de todo cristiano no está en su casa, no está en la calle, está dentro de ese edificio que se llama la iglesia. Ahí donde Dios va a hacer uso, ahí donde Dios lo va a levantar, y ahí donde Dios ahora va a usar a Pedro y a Juan. Porque seguro que en el tiempo del Señor Jesús este cojo ya estaba allí, pero no era su tiempo, no era la hora. Sin embargo, dice que lo ponían a la puerta del templo. Era una costumbre, era día a día que lo llevaban, porque él nació con ese problema. Pero lo que vamos a ver es impresionante. Cuando se hace el encuentro del problema y la solución en la puerta del templo. Quizás sean los primeros que le vio aquel día, porque dice que al mismo tiempo que subía Pedro y Juan, al mismo tiempo era traído este hombre para ponerlo en la puerta. Quizás sean los primeros, en cuanto lo dejaron a él, los primeros en ver fueron a Pedro y a Juan. Este dice que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Limosna significa misericordia también, el griego. Hermano, este hombre hasta ahí podía llegar. Este hombre estaba, como quien dice, sujeto a un sistema de vida que le había marcado el destino, ya que él nació cojo, y con respecto a esa limitación, él no podía ver más allá, ni tampoco podía ir más allá, incluyendo el templo, no podía entrar. Gloria a Dios por las políticas que hoy en día, en ciertos países, y por ende España, donde nos encontramos, por las políticas de los que están en eminencia, que rigen este país. Porque hoy en día aquellas personas que tienen limitaciones, que tienen impedimentos, que nacen con problemas físicos, son revisados y son mirados primeramente por un tribunal médico, los cuales determinan el nivel y el porcentaje de minusvalidez que tiene cada uno, si puede ser una persona viable para el mundo laboral o no es. Por lo tanto, el Estado, una vez que aprueban si no es viable que esa persona esté en el mundo laboral, le es adjudicado una pensión de por vida. Gloria al Señor por esas políticas. Dios bendiga esos países que sí se preocupan por estas personas de impedimento. Este hombre no. Este hombre, su sustento era la limosna que recibía en la puerta del templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna, porque era lo que él estaba acostumbrado, era lo que él era permitido, y era lo que él tenía aquí, era lo único que él tenía aquí, y era lo único que él podía acceder a la limosna. Pedro con Juan, fijándose en los ojos, le dijo, miraron en los ojos, le dijo, míranos. Aquí vemos que el Espíritu Santo ya ha roto el egoísmo que había en Pedro, en Juan, en Jacobo, en Andrés, cuando estaban juntos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, donde cada uno quería ser el mayor. Pero aquí vemos que ya eso ha sido roto, que el día de Pentecostés ya ha borrado, ya ha limpiado eso, porque Pedro dice que Pedro con Juan, fijándose en los ojos, le dijo, míranos. La palabra mirar en el griego es blepor. Blepor significa tener vista, ver, observar, discernir, percibir, tener frecuentemente una contemplación especial. Este hombre estaba acostumbrado a recibir la limosna, pero aquel día Pedro le dijo, míranos, levanta la mirada, porque usted no puede vivir esclavizado a la poquedad, no puede vivir en una costumbre
no puede vivir una costumbre y no puede conformarse a lo poco. Porque todo lo que nuestros ojos ven, nuestro Padre Celestial lo creó y todo le pertenece a Él. Y nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo y hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice la bendita palabra de Dios que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Por lo tanto, no podemos nosotros pedir poco. Este hombre pedía poco porque él estaba acostumbrado a la limosna. Y era de donde Pedro y Juan, el Espíritu los está usando para sacar a este hombre que imposibilitado no podía entrar al templo, pero al mismo tiempo tampoco podía acceder a una mejor vida. Pero aquel día, a la hora de la oración, la hora novena, se encuentra el problema con la solución. Y le dice, míranos, ten una mirada especial hacia nosotros. Porque la palabra mirar dice tener frecuentemente una contemplación especial. Ver y guardar significa en el griego. Bien. Dice, entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Aquí cambió ya todo. Porque la palabra algo en el griego hay tres connotaciones: men, tis o prosfaigut. Y prosfaigut es para cuando es algo de comida, de alimento. Pero la palabra que corresponde aquí es tis. Y tis significa algo, alguien, alguno. Cuando él levantó la mirada y tuvo esa mirada especial hacia los apóstoles Juan y Pedro, ya no esperaba algo, ya esperaba alguien. Aquel que había llenado la vida de Pedro, la vida de Juan. El cojo obedeció a lo que Pedro le dijo. Entonces, dice Pedro, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Porque usted tiene que tener una mirada especial hacia Dios. Tiene que levantar la mirada y salir de esa posición de mendicidad, de esa posición de ruindad, de esa posición de escasez. Tiene que salir de ahí. Nuestra mente tiene que ser cambiada. No podemos mirar hacia abajo, hacia arriba. Tenemos que escuchar lo que Pedro le dijo, míranos. Nosotros tenemos que alzar nuestra mirada. No esperar recibir algo. Alguien, que es donde están todos nuestros recursos. El Señor Espíritu Santo. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Porque es probable que usted lleve 15, 20, 30 o 40 años en el Evangelio. Y a lo mejor usted lleva una vida cristiana bastante disciplinada. Pero pueda que en un área de su vida haya unas partes que no las puede usar porque usted no se ha dado cuenta que a lo mejor está inválida de esa parte. ¿Sabe? La palabra limosna significa misericordia, piedad. Dar limosna, el efecto por la causa. Este hombre pedía limosna porque era cojo de nacimiento. Dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron ¿qué? Los pies y tobillo. El resto del cuerpo estaba bueno, pero este hombre lo que le pendía inútil, lo que pendía de él inútil era los pies y el tobillo. Los dos. Por eso este hombre no podía andar. Este hombre era cargado. Y por esa condición tampoco le era permitido entrar al templo, al mundo laboral, ni poderse valer por él mismo. Porque dice la Biblia que era llevado. Era traído un hombre, y será traído, quiere decir que por terceras personas. Quizás usted lleve muchos años en el Evangelio, como hermano. Y quizás todavía tenga que llevarlo. Pero porque usted no ha tenido esa mirada especial hacia aquel ser maravilloso que vino el día de Pentecostés a llenar nuestras vidas y a suplir todas nuestras necesidades y a sanar todas esas dolencias y a devolvernos aquello que Adán perdió en el huerto del Edén. Míranos, le dijo Pedro. Y hoy el Señor nos dice a todos, míranos. Porque la Biblia dice, puesta la mirada en Jesús. ¿Sabe? No tenemos que ser conformistas, ni a la limosna, ni a la ruindad, ni a la escasez. No.
tenemos que aquí cambiar. Este hombre esperaba, el cojo esperaba recibir algo. Y cuando Pedro le dijo, míranos, él entonces cambió. Y él recibió a alguien, aquel que le dio la solución, aquel que sanó esos tobillos y esos pies, aquel que le hizo saltar, adorar, y que le dio un giro de 180 grados a su vida. Hermanos, el cojo, todo el resto del cuerpo lo tenía mal, pero dos partes de su cuerpo, que eran los tobillos y los pies, no le valían. ¿Sabe, hermanos? Tenemos que analizarnos, porque espiritualmente pueda que haya ciertas áreas de nuestra vida que no nos dejan andar, no nos dejan levantar, y por eso será que no podemos pisar firmemente en el mundo espiritual, en nuestro ministerio, en nuestra vida social y aún en nuestra vida familiar, porque hay cosas que nos tienen a hacer claudicar y quizás no nos hayan dado cuenta, pero que hoy el Espíritu nos dice, mírame, levantemos nuestra mirada hacia aquel ser en donde están todos nuestros recursos, todas nuestras riquezas y todas nuestras soluciones para cualquier desperfecto, no solamente físico, sino también financiero, social y de todas las áreas que concierne la vida del ser humano. El cojo fue sanado, pero el cojo nunca más se quedó fuera en la puerta del templo, pudo entrar ya. Note que cuando Dios abre una puerta nadie la cierra. Dios lo hace todo perfecto. Dios hoy nos llama y nos dice que nos levantemos, porque todas nuestras soluciones están en Él. No nos conformemos. Dejemos que el Espíritu Santo transforme todo nuestro ser. Dios me los bendiga y Dios me los guarde, mis santos hermanos.